Imagina que estás nadando en el océano. Estás chapoteando, ocupándote de tus cosas, cuando de repente una aleta de tiburón del tamaño de un barco sale del agua y se dirige directamente hacia ti. Probablemente sea la última vez que pises el océano, si sales con vida. El único tiburón capaz de tener una aleta dorsal de este tamaño sería un megalodón. Afortunadamente para ti y para todos nosotros, el megalodón se extinguió hace unos 3,6 millones de años. Pero ¿cuáles son las causas de la desaparición de este enorme depredador del tope de la cadena? ¿Y hay alguna posibilidad de que todavía se esconda en las profundidades de los océanos? Pobló por primera vez los océanos del planeta Tierra hace aproximadamente 23 millones de años. Fue el tiburón más grande que jamás haya existido. El tamaño de los megalodones variaba, pero los estudios sugieren que en promedio, una hembra de megalodón podía medir entre 13,7 metros y 18 metros de largo. Si este rango varía tanto, esto se debe a que los científicos deben extrapolar el tamaño, basándose en los dientes y fragmentos de mandíbula encontrados en los registros fósiles. Actualmente, no se ha descubierto ningún esqueleto completo de megalodón. Los vestigios que tenemos muestran claramente que estas criaturas eran enormes. Los megalodones adultos no tenían depredadores debido a su tamaño masivo. La principal presa del tiburón eran las ballenas pequeñas, comían ballenas, lo que da una idea de su tamaño. Los megalodones recorrían todos los océanos del mundo, aunque evitaban las regiones polares donde el agua estaba demasiado fría. Lo que sabemos sobre los megalodones proviene de restos fósiles y observaciones científicas de sus primos mucho más pequeños que viven hoy en día. El tiburón depredador más grande que vive hoy es el gran blanco. El tiburón blanco más grande jamás registrado medía unos 11 metros de largo, es decir, 6 metros menos que el megalodón. Los megalodones eran increíblemente buenos en lo que hacían. Superaron a otros depredadores durante unos 20 millones de años y se mantuvieron en la cima de la cadena alimentaria durante todo este periodo. Sus dientes afilados y su velocidad les permitían cazar y matar a sus presas con una eficacia mortal. ¿Cuál es entonces la causa de la extinción del megalodón? ¿Por qué esta máquina de matar increíblemente eficiente no reina hoy en los océanos? Probablemente hubo varios factores, pero la evidencia señala algunos cambios claros que tuvieron un gran impacto en la tasa de supervivencia del megalodón. Hace entre 3 y 5 millones de años, el clima empezó a cambiar en el planeta Tierra. El mundo empezó a enfriarse al entrar en la era conocida como Plioceno. La reducción de las temperaturas globales afectó a los océanos. Uno de los principales cambios que ocurrieron durante el enfriamiento de las temperaturas fue la disminución del nivel del mar. Este fenómeno ocurre durante los periodos glaciales y los periodos de enfriamiento, porque el agua de los océanos está atrapada en el hielo y los glaciares. Cuando el agua se transforma en forma sólida, se retira de los océanos. Esto provoca una disminución en el nivel global del mar. La disminución del nivel global del mar no habría sido un problema para el megalodón si hubiera sido el único cambio que ocurrió. Pero cuando el nivel del mar bajó, nuevas tierras comenzaron a formarse donde antes estaban bajo el agua. Durante el Plioceno, el istmo de Panamá comenzó a formarse. La colisión de placas tectónicas en la región provocó actividad volcánica que resultó en la formación de montañas, las cuales se extienden hoy por América del Norte a Sudamérica. La aparición de esta nueva tierra que conecta las Américas tuvo un impacto considerable en los animales marinos. La tierra que se convertiría en América Central estuvo bajo el agua durante millones de años, lo que significa que nada impedía que las especies marinas cruzaran entre lo que se convertiría en el Océano Atlántico y el Océano Pacífico cerca del Ecuador. Una vez que el acceso entre las Américas fue bloqueado por la Tierra, muchas especies quedaron atrapadas a un lado u otro de los continentes. Esto significa que el acceso a algunas de las presas del megalodón pudo haber estado separado de esta. Las corrientes oceánicas y el movimiento de nutrientes en los océanos comenzaron a moverse una vez que se interrumpió la conexión ecuatorial entre los océanos. Esto habría llevado a las especies a migrar a nuevas regiones, donde no podrían adaptarse. Si no podía adaptarse al nuevo entorno, a extinguirse, las corrientes y nutrientes que circulaban entre las Américas fueron bruscamente interrumpidos. Sin estos nutrientes, la biodiversidad disminuiría. Este cambio tendría un efecto dominó en todas las especies que viven en los océanos. Los nutrientes no estarían donde estaban antes y ecosistemas enteros habrían desaparecido. Este fenómeno por sí solo
habría provocado extinciones masivas de organismos acuáticos, dejando espacio para la evolución de nuevas especies. Aunque el descenso del nivel del mar y el bloqueo entre los océanos no causaron directamente la extinción del megalodón, probablemente tuvieron un impacto significativo en sus presas. Como el megalodón era grande y lento para reproducirse, ocupaba un nicho específico, el del depredador supremo. Si el entorno cambiaba repentinamente, era poco probable que el megalodón tuviera la diversidad genética necesaria para adaptarse a un nuevo entorno con menos presas. La disminución del nivel de los océanos también tiene el efecto de hacer que los océanos sean más salados, ya que cada vez más agua queda atrapada en el hielo y los glaciares. La relación entre la sal y el agua en el océano está cambiando. La sal no queda atrapada con el agua, por lo que los niveles de sal permanecen constantes, mientras que los niveles de agua disminuyen. Esto provoca un aumento de la salinidad en algunas partes de los océanos. La diferencia de salinidad habría desplazado las corrientes oceánicas y los ciclos de nutrientes. De hecho, este cambio en la salinidad es una de las principales razones por las que tenemos la cinta transportadora oceánica de hoy. Todos estos cambios en los océanos habrían significado que el entorno en el cual el megalodón tuvo tanto éxito durante millones de años eran ahora diferentes. Es muy difícil para los grandes depredadores especializados adaptarse a los cambios en su entorno. Piensa en aquellos que actualmente llegan a los osos polares en el Ártico. Están altamente especializados en el ambiente en el que viven, pero si el hielo sigue derritiéndose y la temperatura global sigue aumentando, desaparecerán. La especie de osos polares simplemente no tiene suficiente diversidad genética para tener éxito en un ambiente más cálido. Cuando el entorno cambió durante el Plioceno, la diversidad marina disminuyó por un tiempo, antes de que nuevas especies prosperaran. Lamentablemente, esto habría tomado miles y miles de años, un tiempo del que el megalodón no disponía. Con menos biodiversidad y animales para comer, todos los depredadores del océano habrían tenido que competir por fuentes de alimentos similares. Las presas de las que se alimentaba el megalodón habrían disminuido, lo que significaba que tenía que luchar por otra fuente de alimento o morir de hambre. Antes de la modificación del entorno en los Pliocenos, los océanos estaban llenos de grandes animales marinos. Varios de ellos se alimentaban de krill o pequeños peces, como las ballenas barbadas de hoy. El megalodón tenía una abundancia de presas para cazar. Sin embargo, después del cambio climático, organismos como los morsas desdentados, los perezosos acuáticos y las ballenas afanonenas no sobrevivieron en el nuevo entorno. Pero seguramente, la variedad de alimentos de los megalodones se redujo. Ahí es donde apareció el verdadero problema del megalodón. Los cambios climáticos muy probablemente contribuyeron a la extinción de la especie, pero los científicos hoy en día piensan que hay un culpable principal que selló el destino del megalodón. Aproximadamente al mismo tiempo que el megalodón se extinguió, un nuevo depredador de primer orden comenzó a aparecer, el gran tiburón blanco. Carcharodon carcharias, o gran tiburón blanco, apareció más o menos cuando la especie megalodón comenzó a declinar. Parece que esta nueva especie de tiburón podría superar al megalodón. El tamaño más pequeño de los grandes tiburones blancos les permitía atrapar y comer presas más pequeñas, que eran más abundantes después del cambio climático. La capacidad de comer muchas especies diferentes, aparte de las pequeñas ballenas, dio una ventaja a los grandes blancos. No solo el gran blanco tenía mayor variedad de alimentos, sino que su tamaño más pequeño jugaba realmente a su favor. El megalodón, teniendo un cuerpo tan masivo, debía permanecer en aguas relativamente cálidas para mantener su temperatura corporal. Los tiburones son ectotermos, lo que significa que no regulan su temperatura corporal interna, pero dependen de factores como la luz solar y los movimientos musculares para aumentar la temperatura de su cuerpo. El cuerpo más pequeño de los grandes tiburones blancos les permitía aventurarse en aguas más frías, ya que tenían menos masa corporal que calentar. Sus músculos no necesitaban trabajar tanto como los del megalodón para mantener su temperatura corporal alta, y por lo tanto, tampoco necesitaban tanta energía de la comida como sus grandes primos. También es probable que los grandes blancos cazaran algunas de las mismas presas que los megalodones. Quizás los grandes tiburones blancos apuntaban a los jóvenes de las especies que cazaba el megalodón, reduciendo así la cantidad de presas adultas disponibles para el megalodón. Los grandes tiburones blancos de ninguna manera
intentaban competir con el megalodón y provocar su extinción, pero eran, y todavía son, depredadores muy eficientes que prosperaron en el nuevo ambiente oceánico. El éxito del tiburón blanco probablemente jugó un papel en la extinción del antiguo gran megalodón. Los científicos también piensan que la evolución de otras especies de tiburones más pequeñas podría haber ejercido presión sobre los megalodones. Por ejemplo, los tiburones tigre, que vivían en la misma época que el megalodón y en entornos muy similares, podrían haber contribuido a la desaparición del gran tiburón. Se ha sugerido que los tiburones blancos y los tiburones tigre podrían haber cazado a los jóvenes megalodones que no habían alcanzado su tamaño máximo, lo que habría permitido que un número aún más reducido de la especie alcanzara la madurez. A medida que reunimos pruebas, podríamos descubrir que el megalodón no solo fue superado por especies de tiburones más pequeñas, pero estos bebés también fueron cazados por ellos. Una teoría sobre la causa de la extinción del megalodón está muy alejada de la realidad. Literalmente, algunos astrónomos sugieren que una supernova podría haber contribuido a la extinción del tiburón más grande que haya existido. Afirman que una estrella cercana se convirtió en supernova, envolviendo a la Tierra en una radiación muónica dañina. Estas radiaciones habrían sido dañinas para muchas especies, pero aquellos que se reproducen lentamente, como el megáfono, haber sido mucho más gravemente afectada debido a la acumulación de mutaciones y la falta de diversidad genética dentro de la especie. Todos estos factores pueden haber jugado un papel en la extinción del megalodón. Pero, ¿estamos tan seguros de que la especie está realmente extinta? ¿Un gigantesco tiburón de 60 pies podría esconderse en la oscuridad de los océanos? Examinemos las pruebas. Durante cientos de años, el hombre ha explorado los océanos y registrado sus observaciones. Durante todo este tiempo, no ha habido informes ni documentos fiables sobre la observación del megalodón. Si los megalodones aún vivieran, al menos uno esperaría encontrar ballenas u otras presas con marcas de mordeduras de 3 m de largo, causadas por las mandíbulas de un megalodón, pero nunca se han encontrado tales pruebas. También se esperaría encontrar al menos algunos fósiles de megalodones en capas terrestres de hace menos de 3,5 millones de años. Pero hasta la fecha, no se ha descubierto ningún fósil de este tipo. Los científicos también piensan que los megalodones establecían viveros para sus crías en mares poco profundos, lo que significa que deberíamos ver bebés megalodones cerca de la superficie del océano. Incluso un bebé megalodón sería un tiburón enorme y ciertamente estaría en las noticias. Sin embargo, eso nunca sucedió. Es importante recordar que para que una especie continúe, debe reproducirse, y que los megalodones, como todos los tiburones y animales, no viven para siempre. El hecho de que nunca se haya observado de manera confiable a un megalodón adulto o a una cría es una buena indicación de que la especie se extinguió hace mucho tiempo. El megalodón probablemente cazaba en aguas poco profundas o cerca de la superficie, porque ahí es donde estaba su fuente de alimento. Las ballenas son mamíferos y por lo tanto deben subir a la superficie para respirar aire. Parece altamente improbable que un megalodón haya esperado a que una ballena se sumergiera en las profundidades del océano para atacarla. Por un lado, ¿cómo podría el megalodón ver a su presa en las profundidades del océano, donde no hay luz? Los tiburones tienen un sentido del olfato muy desarrollado, pero dependen mucho de sus ojos para atacar a su presa una vez que están a la vista. Así que, no, ya no hay megalodones en los océanos del planeta Tierra, y para ser honesto, probablemente es mejor así. No sé ustedes, pero dudaría mucho más en nadar o subirme a un barco si supiera que una máquina asesina de 15 metros de largo nadaba en el océano. Gracias por quedarse hasta aquí. No dude en hacer clic en uno de los vídeos en pantalla para más contenido similar.